buenas noches, bienvenidos a las 8:45, ya en la fase de entrevistas y análisis, en este día martes 24 de mayo del año 2022, con temas de actualidad nacional. Hoy vamos a hablar acerca de las nuevas medidas de bioseguridad que el Ministerio de Educación ha hecho públicas para el regreso a clases. Ya se ha publicado en el Diario Oficial este decreto, el acuerdo ministerial, mejor dicho, 1600-2022, con el cual se estipulan todas las medidas de bioseguridad para este regreso a clases. Antes de presentarle a nuestros invitados, como siempre, vamos a saludar hoy a Carmina Valdizán, que nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Marito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues aquí un poco viviendo los efectos de las lluvias. Sí, es que un poco afónico, pero ahí vamos. Ya empezó, y hoy bajó la temperatura. Ayer llovió y todavía había calor, hoy ya se siente un cambio de temperatura. Así esos altibajos en la temperatura, vaya que hacen estragos en la salud. No, y precisamente entramos a 2 años de que mucha gente no se enfermó pues por el uso de mascarillas y a temporada de influenza en nuestro país, así que bueno, hay que cuidarse mucho de la salud, a tomar lo que estamos hablando, tecito con jengibre y miel, para seguir mejor. Por supuesto. Bueno, le presentamos ahora a nuestros invitados con quienes vamos a conversar acerca de estas disposiciones que el Ministerio de Educación ha dado a conocer para un regreso a clases seguro. Recordemos que estamos todavía en el contexto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación publicó en el Diario de Centroamérica, el Diario Oficial, el día de ayer, el acuerdo ministerial 1600-2022, que contiene precisamente las normas sanitarias que van a regir en los centros del sistema educativo en el país. Y pues bueno, se mantiene siempre el uso de mascarilla, distanciamiento social y por supuesto la higiene en las manos, el lavado de manos. El documento establece que todos los establecimientos deben contar con un encargado de salud escolar que forme parte del Comité Escolar de Gestión de Riesgo. Vamos a presentarle a nuestros invitados esta noche. Le damos la bienvenida a la licenciada Verónica Esproz, de Empresarios por la Educación. También al profesor Oscar López, que ha sido director de entidades educativas. Y también vamos a conversar con la viceministra técnica de Educación, Edna Portales, y la viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa, Vilma León. Así que, bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Carmen, con la entrevista. Muchísimas gracias. Pues quisiera comenzar por la señora viceministra, la señora Portales. A ver, coméntenos cómo se está manejando esto y qué tan preparados estamos para esta nueva etapa de la pandemia ya con regreso a clases presenciales. Bueno, muy buenas noches. Creo que a lo largo del proceso de la pandemia desde el 2020, en realidad hemos tenido ese proceso de formación para la aplicación de los protocolos en los centros educativos. Recordemos que en el 2020 estuvimos totalmente a distancia. Sin embargo, en este proceso siempre hay un antes. En ese antes del 16 de marzo hubo todo un proceso para que los cordones sanitarios se respetaran, para que tuviéramos afiches e información. El 16 de marzo tuvimos el cierre de las escuelas, sin embargo, tuvimos la posibilidad de dar respuesta para la continuidad de los aprendizajes y, por supuesto, tener todo un espacio para la formación de los docentes para el uso de los protocolos, para las medidas de bioseguridad. En el 2021 ya estuvimos en modalidad híbrida y justamente fue lo que nos permitió verificar el adecuado y la responsabilidad en cuanto al uso de los protocolos por parte de los maestros, de la comunidad educativa en general, porque recordemos que continuamos con la entrega de alimentación escolar y eso implicó también capacitar a las organizaciones de padres de familia para que implementaran también los protocolos de bioseguridad en el momento de entregar la alimentación. Y por supuesto en la modalidad híbrida, al trabajar con las burbujas, también nos permitió que los niños fueran habituándose a una nueva normalidad en cuanto al uso de la mascarilla, en cuanto a las medidas de bioseguridad. Y ahora en el 2022, pues el retorno a clases presenciales, que también implica que ya ustedes han visto cómo los niños desde los más pequeños, pues en automático buscan un termómetro a los lugares a donde van y el hecho de usar la gel y el hábito de lavarse las manos constantemente con agua y jabón.
Ahora, Por supuesto, viceministra, respondiendo en este momento a esa desescalada que el Ministerio de Salud ha emitido a través de los acuerdos ministeriales, el 114, el 158 y el 159/2022. ahora, viceministra Vilma León, solo para dejarlo bien claro, digamos, las disposiciones presidenciales han hablado acerca de que, digamos, el uso de la mascarilla en determinado color del semáforo y en determinados espacios todavía se tiene que seguir utilizando. En el tema de las disposiciones sanitarias de la cartera de educación, ¿cómo queda el uso de la mascarilla para aclarar este tema con los niños? Claro que sí, buenas noches. El uso de la mascarilla en alerta roja, naranja y amarilla lo estamos promoviendo para esa prevención con los estudiantes y se seguirá usando la mascarilla, y en alerta verde la estamos promoviendo como uso alternativo. Sin embargo, nosotros estamos instando a la comunidad educativa a que sigan usando la mascarilla en espacios cerrados. Gracias, licenciada Spros. ¿Cómo ve usted el tema en ciertos centros privados? Hay un grupo de padres que se niega ya que los chicos usen la mascarilla. ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, creo que ahorita las indicaciones pues deben seguirse y las medidas de bioseguridad dependen de las condiciones, ¿verdad?, en que esté cada municipio. También depende de las condiciones de cada centro educativo, pues entendemos que en algunos casos sí tienen espacios abiertos donde pueden trabajar con ventilación, ¿verdad? Entonces creo que dependerá caso por caso la forma como cada quien se va a organizar. Lo más importante ahorita es enfocarse en una educación individualizada, donde se apoye a cada estudiante para que nivele su aprendizaje o desarrollen las competencias que no se alcanzaron hasta ahora. Ahora, profesor Oscar López, desde su experiencia como director, ¿cómo ha sido, digamos, precisamente lo que ya mencionaba la licenciada Verónica Spros, todo este tema del aprendizaje durante esta temporada, durante este ya año, 2 años y medio de pandemia, en donde los niños pues la han tenido bastante complicada, bastante difícil, hay que decirlo, y pues bueno, también los padres de familia. En el 2020 quizá muchos podían estar con sus hijos, pero conforme se fue abriendo el país y la economía, muchos tuvieron que volver a sus empleos. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo cree usted que se puede ir poco a poco recuperando estos 2 años que prácticamente quedaron como encriptados en el tiempo? Bueno, realmente ha sido muy complicado el llevar la entrega educativa desde el año 2020. Nadie sabía realmente cómo poder trabajar. A los que somos maestros en su momento en la formación se nos informaba, se nos daban herramientas para poder trabajar de manera presencial, las dinámicas de grupo, las actividades del compartir. Y todo esto realmente ha sido modificado con la pandemia. Hemos aprendido los maestros a ser creativos, hemos tenido que ser tecnológicos, aprendimos a construir en nuestro propio hogar un set de televisión, un set de grabación. Tuve la oportunidad en lo personal participar, por ejemplo, en el programa Aprendo en Casa con la viceministra, que en su momento era la encargada de este programa, quitarnos el miedo a la cámara, ver cómo las redes sociales jugaron un papel importante. Mirábamos, por ejemplo, maestras de los departamentos pues, que tienen mayor población indígena, cómo enseñar su lengua materna a través de canciones bilingües, a través de un TikTok. Nos tocó utilizar, en mi experiencia como director, un Facebook para poder hacer reuniones con padres de familia, hacer convocatorias para la entrega de alimentos, el cambiar la estructura del programa de alimentación escolar que por el momento se está entregando en bolsas, que creo y le dejo la inquietud a las viceministras que puedan ser nuestra voz. El programa ha sido, creo que mayormente exitoso, el tener que llevar los alimentos que el niño recibía en la escuela a la casa porque lo comparte con la familia y no solamente el niño.
y adicional nos permite a los maestros podernos enfocar realmente al tiempo de calidad, porque también las carencias en los centros educativos públicos no las podemos ocultar. Lamentablemente, a veces falta personal docente, personal administrativo, personal operativo, y quienes llegaban a cocinar en ese momento antes de la pandemia del padre de familia, que como usted muy bien decía anteriormente, salen a trabajar. Entonces, muchas veces o estábamos o haciendo la comida o trabajando en las aulas. Y hoy por hoy, que ya volvemos a la normalidad, pues vemos poco a poco cómo los niños llegan a esos centros educativos y que es una alegría realmente que seguimos aprendiendo. En lo personal tengo 11 semanas de estar recibiendo estudiantes en burbujas. Ahora que está ya en la alerta amarilla, tenemos a las burbujas un poco más grandes, llegan 2 veces por semana según la capacidad, y vemos esa emoción. Y tuve la oportunidad de que mi establecimiento se remozara. Ver la escuela nueva para ellos es, créanme, una emoción, pero sé que la realidad no es así en todo el país. Sé que hay mucho por hacer y creo que cuando tenemos la voluntad desde los maestros, que somos las bases del Ministerio de Educación, hasta nuestras autoridades, y hay voluntad política y de querer hacer las cosas bien, juntos podemos lograr esos cambios que hoy por hoy seguimos transformando. Hoy por hoy estamos aprendiendo todavía a esa parte híbrida que hemos mencionado, que es el trabajar en clase y al mismo tiempo que puedan llevar material para trabajar en casa. Entonces, este ha sido un aprendizaje inclusive para el maestro, para el padre de familia, que se convirtió especialmente a las mamás. Yo les daba la felicitación el 10 de mayo y les decía, colegas, hoy no son mamás, hoy son maestras, porque han sido nuestro brazo y obviamente nuestro apoyo desde casa para poder hacer ese trabajo educativo. Muchas gracias. Viceministra de León, creo que usted es la persona adecuada para hacerle esta pregunta. Ahora que por medio de la pandemia pues se tuvo que establecer nuevas metodologías, educación a distancia y demás, ¿usted cree que se puede utilizar todo esto que se tiene de la pandemia ya para ampliar la cobertura educativa? Claro que sí, efectivamente los programas alternativos de educación extraescolar fueron precisamente esa opción para los estudiantes que estuvieron a distancia, que por alguna razón, no solo por pandemia, sino que por motivos de trabajo o por cualquier otro motivo, tuvieron que abandonar el sistema escolarizado, pues retornaron al subsistema extraescolar a través de modalidades a distancia, semipresenciales, modalidades que de alguna u otra manera ayudan y coadyuvan a que los estudiantes no abandonen el sistema educativo. Ahora, licenciada Verónica Espros, ¿cómo cree usted que deberíamos estar todos como sociedad? Porque es un tema que no solo le compete al gobierno, le compete a los padres de familia, a las comunidades. ¿Cómo deberíamos estar enfrentando, digamos, la recuperación? Lo que usted mencionaba, el tratar de recuperar estos 2 años y medio en donde ha sido bastante complicado. ¿Cómo se puede, digamos, enfrentar esta realidad y lograr recuperar ese tiempo perdido en cuanto a aprendizaje, experiencias, porque hay que decirlo, digamos, esa primera experiencia que marca a un niño, llegar el primer día de clases a primero primaria, por ejemplo, son cosas que lo marcan a uno de niño y estos niños en el 2020 y 2021 no lo tuvieron. ¿Cómo podemos, digamos, empezar a trabajar en ello? Sí, bueno, creo que es importante trabajar como comunidad educativa, ¿verdad? Que los docentes con el director lideren las estrategias, que trabajen en equipo, pero también de la mano de los padres de familia, ¿verdad? Como decía el director Oscar, que es muy importante que las madres sigan involucradas y que lo que se ha logrado se continúe, aunque sea una nueva etapa, ¿verdad? Que también participen las municipalidades. Creo que todavía hay escuelas que requieren remozamiento, por tanto es importante que se hagan esas alianzas y que toda la comunidad se enfoque en preparar la escuela. Todos debemos ayudar a que los niños y los jóvenes
retomen esos niveles de aprendizaje y pues puedan tener las competencias y destrezas para el grado en el cual se encuentran, pero se sabe que hay que rellenar, digamos, algunos vacíos y hay muchas diferencias entre los estudiantes de un mismo grado, algunos que van mejor y otros que irán más rezagados, y se debe hacer mucho esfuerzo por ayudarlos. De ahí que hemos escuchado de este programa de las tutorías, y la idea es poder ayudar uno a uno a los distintos estudiantes, ¿verdad? Según el nivel en el que se encuentren. Viceministra Portales, ¿nos podría contar un poco más sobre este encargado de salud escolar? ¿Serán personas que vienen de parte del Ministerio de Salud? ¿Los centros educativos, los centros privados tienen libertad de contratación con estas personas o qué perfil deberían de tener? Le quiero comentar, en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 1600 hace referencia que básicamente el encargado de salud es igualmente un maestro de la escuela. Ellos son parte de la comunidad educativa y lo que se integran es en el comité de gestión de riesgo de las escuelas. De manera que el encargado de salud es un maestro que al final le estamos dando la opción de que él prácticamente nos reporte, nos refiera cuando tengamos algunos casos sospechosos de COVID-19. Pero es un maestro, no es un profesional de la salud porque pues efectivamente no tendríamos la capacidad o el Ministerio de Salud de mandarnos un encargado de salud para cada una de las escuelas, sino que básicamente el componente es un encargado de salud, pero es un maestro que prácticamente tiene esa función dentro del comité escolar de riesgo de las escuelas. Profesor Oscar López, ¿cómo ha sido la experiencia, digamos, en cuanto a los niños en el uso de la mascarilla y todas estas medidas de bioseguridad? Se lo comento porque, digamos, si a uno de adulto le costó bastante tener que regirse al tema de la mascarilla, está recordando uno de no tocarse los ojos, el lavado de manos, ¿cómo ha sido la experiencia con los niños? Bueno, al momento pues sabemos que el sistema público es masivo. Hay una gran diferencia porque tenemos a veces hasta 40 estudiantes en el aula y el tema de burbujas que veníamos trabajando nos permitió hacer pequeños grupos y llegar a un porcentaje de un 25, un 30% de la población general, con el objetivo de que el maestro pudiera ir adaptándose junto con el estudiante. Y el estudiante, pues obviamente, especialmente aquellos chicos de preprimaria, su primera experiencia, inclusive hasta segundo o tercero primaria, de llegar a la escuela. Es algo novedoso, pero sobre todo las condiciones de los protocolos, el cumplimiento, no ha sido fácil. No ha sido fácil por la misma inquietud. Un niño es un niño, no puede entender la magnitud de poderse enfermar. Y sobre todo explicarle que es protegernos, pero que podemos estar cerca con ciertas medidas, pues ha sido un tema muy complicado. En nuestro caso, hemos trabajado, fue una decisión que hicimos como claustro, que antes de que llegaran los chicos al inicio del ciclo escolar, se realizaron reuniones con los padres de familia por ese tipo de burbujas, explicando el uso de los protocolos que se iban a hacer, porque hemos pintado desde la banqueta de la escuela para que ellos se formen en la entrada, hemos pintado las rampas de acceso para que ellos puedan pasar por el tema del termómetro y el gel, y esto pues fue la novedad la primera semana porque era generar hábitos y disciplina. Si nosotros hacemos esto de manera rutinaria, entonces estamos educando. Y esto ha sido pues un logro de papás y de maestros, pero debemos de tener una organización. Y yo escuchaba que preguntaban sobre el monitor de la salud, pues yo me imaginaba también que íbamos a tener a un experto de salud en el centro educativo, y nos dimos cuenta que éramos el asumir nosotros el compromiso y el reto. Y en mi caso no puedo tener un monitor, tengo a la totalidad de mi personal como monitor, porque él está monitoreando dentro del salón de clase cualquier síntoma, cualquier situación. Pues llamamos directamente al padre de familia y previo a eso aislamos al niño
para verificar, ¿verdad? Situaciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en estos casos sospechosos con niños con problemas de asma y que a veces los mismos padres de familia desconocían, ¿verdad? Entonces, como los síntomas se parecen, realmente en su momento los niños se pueden alarmar porque dicen, es un caso de COVID, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que era un caso asmático. Entonces, este reto de la utilización de las mascarillas, el explicarles que cómo deben de utilizarse, cubrir la nariz hasta abajo del mentón, ha sido un poco complicado y sobre todo lo más complicado es la parte humana porque los niños, especialmente preprimaria, los niños son muy cariñosos y ellos son, por naturaleza, llegan a abrazar a su maestro, al director, a la persona con el que se sienta seguro, inclusive hasta con nuestra cocinera. Y cómo decirle al niño, no me toques, no te acerques, ese 1,5 metros de distancia realmente es complicado. Sin embargo, hemos tenido que ser creativos, pintando, marcando, áreas seguras para ellos, la formación. Es un reto, no puedo decir que es imposible, sí digo que es difícil, pero se puede lograr. Y vuelvo a insistir en un punto importante, en tener la voluntad. Ahora que estamos entregando notas de la primera unidad, seguimos recordándole eso a los padres de familia, porque muchos de los padres, especialmente el problema es el adulto, que se le olvida que hay pandemia y entonces ya no se cuida, ya no se lava, ya no utiliza la mascarilla y como hemos escuchado de la viceministra administrativa, pues en lugares cerrados, llámese escuela, pues vamos a seguir utilizando la mascarilla por el tema de prevención. Gracias. Señora viceministra, a ver, ¿quién le toca? De León. Con el tema de las mascarillas, muchos padres se preguntan que si no sería buen momento ahora para cambiar ciertas cosas de los métodos y que los niños pasaran más tiempo al aire libre tomando clases para que pues no solo estuvieran haciendo ejercicio y haciendo actividades más dinámicas, sino que también no tuvieran que usar tanto la mascarilla. ¿Los centros escolares en nuestro país tienen algunos esa posibilidad? El tablero de regulaciones, según alerta sanitaria, es bien claro. Y en lugares cerrados vamos a seguir manteniendo la mascarilla precisamente porque queremos evitar los contagios y en primer lugar porque lo que es primordial para nosotros como Ministerio de Educación es cuidar la salud de nuestros estudiantes. Sin embargo, hay una parte en el tablero donde se hace ya específicamente con el consumo de alimentos y el área de recreo. Si es un área abierta, pues el estudiante puede recibir su clase de educación física, por ejemplo, sin mascarilla, pero cuando vuelva al área cerrada del aula, tiene que volver a usar la mascarilla. Obviamente, cuando se consumen alimentos, debe de seguir manteniendo el distanciamiento de 1.5 y poder retirarse la mascarilla para poder consumir los alimentos. Al terminar de consumir los alimentos en el recreo, vuelve y se pone otra vez la mascarilla, esto con el afán de que cuando entremos al aula siempre se mantenga ese distanciamiento entre los estudiantes y que se evite de igual forma el contagio y se proteja a los estudiantes. Igual para la limpieza de las superficies, estamos promoviendo que al ingreso del aula se limpie la superficie con alcohol o se limpie con un trapo húmedo y que sea la superficie totalmente limpia. Cuando termine el periodo de clases, también se vuelva a practicar la limpieza. Como ya lo dijimos, es cuestión de hábitos, lo dijo el director de la escuela. Al principio tal vez esta rutina va a ser un poco difícil, pero los niños son los que más rápido toman un hábito. A los que nos cuesta es a los adultos. Podemos darnos cuenta ahora que los niños mismos desdeñan a los adultos y le dicen, papi, ponte la mascarilla. Y son ellos los que nos están ahora dando lecciones de cómo poder cuidarnos, porque ellos ahora ya adquirieron el hábito y saben que para poder estar en la escuela tienen que seguir estas normas de bioseguridad. Quiero contarles que hemos hecho
ya varias visitas a escuelas y nos hemos dado cuenta la alegría con la que están los estudiantes. Nos dicen gracias porque pudimos regresar a nuestra escuela. Igualmente los maestros también están, pues sabemos el gran esfuerzo que hicieron en tiempo de pandemia. De verdad, ellos echaron a andar su creatividad, fueron maestros realmente de vocación que llevaron la entrega educativa a los estudiantes. Y ahora que ellos están con los alumnos, con los estudiantes dentro de la escuela, nos dicen qué diferencia cuando ya los tenemos aquí presencialmente y pues obviamente el aprendizaje en pares, el aprendizaje con el docente, el aprendizaje con los compañeros nunca va a ser lo mismo que a distancia. Ahora, viceministra Portales, digamos, en las escuelas donde habían problemas de agua potable y falta incluso de electricidad y de sanitarios, de lavamanos, ¿se logró solventar ese tema? Sí, quiero comentarle que de hecho hemos tenido mucho apoyo en función de agua y saneamiento. No solo lo que se ha trabajado desde el Ministerio de Educación, sino que desde el clúster de educación también hemos tenido apoyo para agua y saneamiento. No le puedo decir que al 100%, porque recuérdense que cuando se tomó, justamente se inició este gobierno, tuvimos más de 11,000 escuelas que no habían tenido remozamientos y algunas con problemas de agua y saneamiento. Sin embargo, lo importante aquí es tener esas coordinaciones y alianzas, porque con relación al agua, pues ustedes saben que es una coordinación que se tiene que hacer también a través de las municipalidades. Sin embargo, si ustedes ven en el caso del acuerdo ministerial 1600, pues lo que necesitamos es tener justamente esas áreas para que los niños puedan lavarse las manos. Hay otras opciones, ¿verdad? Con los famosos tinacos. Y por supuesto, lo importante es que los niños tengan ese hábito para mantener lavadas sus manos constantemente con agua y jabón. Y por supuesto, el uso del gel. Gracias, licenciada Espros. Quisiera regresar al tema también de las actividades al aire libre, porque creo que los niños, aparte de que pasaron tanto tiempo encerrados en la pandemia, es un reto apoyar la educación y qué sé yo, como que manos a la obra y poder hacer siembras y poder jugar más y convivir con sus amigos. ¿En el sector privado se están tratando de hacer esos cambios o estamos regresando prácticamente a lo que teníamos antes? Mire, creo que ahorita todavía están empezando, ¿verdad?, a regresar a la normalidad y creo que muchos están, como decía el profesor, en esquema de burbujas, que llegan unos días unos grupos, otros días llegan otro grupo o una semana también llegan unos y otra semana llegan otros grupos de niños. En cuanto a las actividades extracurriculares, deportes, considero que pues sí ya han empezado, pero no completamente. Creo que están empezando a implementar las medidas que todavía son muy recientes y pues será parte de que lo incorporen a sus protocolos. En realidad le cuento que he visitado un poquito más escuelas que colegios, o sea, tengo ahorita más, he visto un poquito más lo que está pasando y me han contado más directores de centros educativos oficiales y lo que he visto es similar a lo que nos comenta el profesor, ¿verdad? Que en algunos casos están llegando burbujas un día a la semana o 2 días a la semana, dependiendo del tamaño de las aulas, dependiendo de cómo se están organizando y lo que hemos visto, ¿verdad? Es que en algunos casos querían seguir de forma virtual debido a estos temas del transporte, ¿verdad? Creo que el transporte público es uno de los elementos que también afecta que no todos puedan asistir de manera presencial. De ahí la importancia de que los centros educativos pues tomen caso por caso y se den cuenta de si un niño pues no está pudiendo llegar de manera presencial, averiguar el por qué y tratar de ayudar, porque no todos los casos son similares, ¿verdad? Creo que hay muchas diferencias. Incluso se vio que en las escuelas que en la pandemia atendían mejor, resultó que inscribieron más a los niños, o sea, habían más niños inscritos este año y aunque a veces eran de otros municipios un poquito más lejanos, ¿verdad? Nos compartieron pues esa situación, lo cual hace que tengan más presiones en algunas escuelas
en cuanto a cantidad de los niños que tienen que atender. Profesor Oscar López, digamos, ¿qué experiencia nos deja este periodo de pandemia y los retos que el sistema educativo tiene que abordar, sobre todo en el tema de conectividad? Porque siempre hemos hablado en los últimos años acerca de la conectividad, el acceso al Internet para los niños, y de repente entró la pandemia y se nos cayó el cielo porque es un tema en el que estamos muy rezagados. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en cuanto a este tema de conectividad? Bueno, lamentablemente la creatividad jugó aquí el papel importante porque la realidad de las escuelas públicas, especialmente en las áreas rurales, muchas de ellas no cuentan con servicios, ¿verdad? Uno de ellos es la electricidad. Si no tenemos electricidad, menos vamos a tener señal de internet. Por lo menos yo trabajo acá en la capital y he visto el esfuerzo que han hecho maestros y padres de familia. Maestros que puedo decir de la vieja guardia, en donde no sabían utilizar un teléfono, les daba miedo utilizar un teléfono inteligente, pero también padres de familia en las mismas condiciones y aunque tenían el teléfono, no sabían, por ejemplo, utilizar un formulario, un correo, hablarles de un correo electrónico fue un idioma nuevo. Ahora, pues, los mismos padres de familia tienen sus grupos de WhatsApp, de Facebook. Los maestros aprendieron a utilizar TikTok, por ejemplo, WhatsApp, llamadas, inclusive evaluaciones diagnósticas se lograron hacer por grupos en llamadas en WhatsApp. Lamentablemente, Guatemala es una Guatemala diversa. Así como tenemos centros educativos pues, que se apoyan de la municipalidad, de instituciones gubernamentales, hay otros que están en el olvido. Y a veces en el olvido desde el mismo director, desde el mismo maestro y de las mismas autoridades. Acá no le voy a tirar la chibolita, como decimos en buen chapín, a nadie, sino vuelvo a creer en el tema de voluntad. Porque el director del centro educativo es en ese momento el jefe de la casa, es como el papá o la mamá de la casa. Y si el director tiene ese liderazgo y tiene ese acompañamiento, va a ser posible que se le abran las puertas del ministerio, que se le abran las puertas del Congreso, que se le abran las puertas de la municipalidad, de buscar a su alcalde auxiliar. Porque muchas veces decimos, y lo escucho como en el gremio magisterial, es que las autoridades aquí no vienen. Pues si no vienen, yo las busco. Y así es como podemos tener pues algunos proyectos. He visto, por ejemplo, en el programa de Maestros en Puntos, un compañero que ganó el premio el año pasado, su proyecto era la conectividad no de su escuela, de la comunidad completa. Y esa comunidad tenía chance de poderse conectar a clases en cualquier centro educativo, desde ciertos parques, desde ciertas áreas, iglesias, para que los jóvenes pudieran tener esta práctica y poderse conectar. He visto maestros que tuvieron que comprar aparatos, tuvieron que agenciarse de un plan de internet, pero sabemos que la cobertura inclusive de las mismas empresas que se han generado, pues no tenemos una competitividad. Las dos empresas en Guatemala no tienen en todo el país esa conectividad y parte, creo yo, de los censos que se han hecho anteriormente demuestran que Guatemala pues no tiene una importante cantidad de aparatos como computadoras, mucho menos de acceso a la tecnología. Entonces, si queremos tecnología, tenemos que tener primero cubiertos los servicios básicos. Hoy los servicios básicos, aparte del agua, la energía eléctrica, también es el Internet, ya que, pues no me lo van a negar nuestras propias autoridades, mucho del trabajo que se hace hoy, todo es digital. Todo es digital. Los cuadros de notas finales se hacen a través de un sistema del CIRE y para eso necesitamos Internet, necesitamos computadora. ¿Y cuántas de las casi 34,000 escuelas tienen estos aparatos y tienen esta conectividad? Entonces, realmente es necesario. Creo que la revolución que ha venido a hacer la pandemia debe de hacernos cambiar en ideologías, debe de hacernos cambiar en procesos,
debemos de estar ya a la vanguardia, buscar la forma. Nuestros vecinos en El Salvador hemos visto, por ejemplo, programas de esfuerzos que han hecho para esta parte de la conectividad y que en algún momento escuchamos un ofrecimiento el año pasado de utilizar, por ejemplo, Guatel, lo que quedó de Guatel para la conectividad. Creo que el gobierno había mencionado algo por ahí, espero que pudiera ser una realidad, que las escuelas necesitan realmente hoy de infraestructura, de servicios y de esa conectividad, tanto para los docentes, para poder realizar el trabajo que el mismo Ministerio de Educación requiere, así como el trabajo docente, porque creo que muchas de las actividades que hoy tenemos, este sistema híbrido, muchas de estas situaciones vinieron para quedarse. Hoy la educación a distancia no es directamente algo que puedo pensar a futuras generaciones, sino que es hoy el cambio que se debe de hacer. Muchísimas gracias. Viceministra Portales, ¿usted considera que de todos los retos que tuvo que pasar en el ministerio, qué es lo que mejor queda y en lo que más solidez tenemos a partir de ahora de haber aprendido durante este duro tiempo? Y que bueno, seguimos aprendiendo, pero digamos que la peor parte quizás ya pasó. Bueno, yo creo que en primera instancia tenemos que reconocer el liderazgo de nuestra señora ministra Claudia Ruiz Casasola Estrada. Inmediatamente creo que una de las lecciones aprendidas fue la alimentación escolar, que se continuó dando a los estudiantes. Luego el hecho de que la continuidad de los aprendizajes, pensamos en primera instancia en material, las guías de autoaprendizaje que llegaron a los lugares más recónditos del país, justamente sabiendo que no todos tenían acceso a la conectividad. En el 2021 trabajamos ya con módulos de aprendizaje y justamente yo creo que parte de todo este proceso de recuperación nos deja esas lecciones aprendidas. Uno, particularmente, creo que lo de las lecciones, lo de la alimentación escolar. Luego, el hecho de que se continuó también trabajando con los docentes en procesos de formación a distancia. Creo que, tal y como lo manifestaba el profesor López, esa brecha digital implicó que aquellos maestros que tenían miedo a la tecnología, pues tuvieron que acceder a las diferentes herramientas que tenían a mano. El hecho de la continuidad también de los procesos conjuntamente con las diferentes instancias, no solo desde las direcciones departamentales, sino que también con entrega educativa, de manera que hubo procesos para formar a los docentes de cómo usar los diferentes materiales que trabajamos con los niños. El hecho de continuar también fortaleciendo el seguro escolar también para los niños, de manera que las lecciones han sido muchas. En primera instancia, creo que otra lección aprendida que tuvimos son con las organizaciones de padres de familia, esa cohesión de trabajo que se dio entre la comunidad educativa, ese liderazgo recursivo de los docentes donde manifestaron esa creatividad y creo que fueron ese enlace con la comunidad educativa para que se mantuviera no solo la alimentación escolar, sino que también esa continuidad de los aprendizajes. Lo importante que ha sido para nosotros desde el sistema de gobernanza, el hecho de implementar inmediatamente una estrategia, que fue en el 2020 la estrategia de Aprendo en Casa, y ya en el 2021 la estrategia de Aprendo en Casa y en Clase, que implicó no solo trabajar con materiales en físico, sino que también tuvimos el proceso de televisión de Aprendo en Casa y en Clase, y ahora el retorno seguro a clases, que implicó bienvenidos a nuestro segundo hogar o a su segundo hogar, y también los materiales que se pudieron hacer también para niños con capacidades especiales, con discapacidad visual y auditiva, que de hecho todavía están en la página del Mineduc Digital y de Aprendo en Casa y en Clase. El hecho de tener también cápsulas de aprendizaje dentro de la radio. Entonces, yo creo que eso nos invitó a nosotros no solo a responder inmediatamente ante la pandemia, sino que el hecho de que hoy tenemos prácticamente toda una experiencia y, por supuesto, lograr responder oportunamente ante las diferentes situaciones que se dieron.
tal y como todos lo manifestaban, nadie esperaba esta situación, nadie estuvo preparado para dar una respuesta. Sin embargo, yo creo que, como les decía, tuvimos respuestas oportunas e inmediatas, a pesar de las adversidades. Tuvimos que hacer cambio de adecuar muchas de las planificaciones que se tenían con relación a los procesos que se iban a realizar, pero creo que tenemos esa oportunidad de haber respondido inmediatamente. El hecho de que también se tuvo la oportunidad de hacer esos procesos de remozamiento en los diferentes centros educativos, ya lo manifestaba ahí el profesor Oscar, y por supuesto, creo que también fue determinante, yo creo que ahí también nos puede apoyar la licenciada Verónica en función del clúster de educación, donde están unidos más de 80 entre ONGs, entre empresa privada. Por primera vez yo creo que se ve esa unión granítica en función de colaborar con todas las acciones que se están haciendo desde el Ministerio de Educación y por supuesto el hecho de que como comunidad educativa hemos estado trabajando unidos desde la pandemia y creo que la visión que nos da ahora como comunidad educativa se ha fortalecido más que nunca. Estamos entrando ya a la parte final de la entrevista, licenciada Verónica Esproz. ¿Cuál es, digamos, si se pudiera hacer un corte de caja en cuanto a esta situación, cuál cree usted que es el corte de caja a mayo 2022, ya casi 2 años y medio de pandemia, y qué es en lo que deberíamos estar trabajando para, no esperamos ver otra pandemia, por supuesto, pero hay retos y situaciones que cayeron de la nada, como este tema en 2020 y transformó todo. ¿Cuál es ese corte de caja que usted pudiese hacer? Si tenemos que hacer el corte de caja, bueno, yo diría que el país está ahorita en un momento cumbre, en un momento importante, que sería de apoyar esa presencialidad para que los niños vuelvan a estar cerca de los docentes. El estudio ERCE que publicó UNESCO señaló que una de las principales condicionantes para aprender es tener esa cercanía, digamos, esa tutoría personal con su docente. De modo que eso es fundamental para que muchos niños y jóvenes, recordemos que son 4.1 millones de estudiantes en el sistema educativo, puedan desarrollar destrezas. Y aunque sea 2 veces por semana, pues ya es un acercamiento con los maestros. Ojalá pueda irse avanzando a una presencialidad plena a lo largo de las semanas, porque eso sería lo ideal, ¿verdad? Que podamos recuperar tiempo. El otro tema importante lo mencionó el profe Oscar y es relativo al Internet. Creo que sí es muy importante ahorita trabajar desde todos los ángulos posibles para tener más disponibilidad de Internet en parques, en espacios públicos, en las municipalidades y también en los centros educativos. Creemos que sí hay recursos y, por ejemplo, los de los consejos de desarrollo urbano y rural pueden usarse para remozamiento y ojalá también para poder dotar de Internet a los centros educativos, ya que hay muchos recursos digitales disponibles que pueden ayudar en estos momentos de la recuperación, nivelación y fortalecimiento de aprendizajes. Y coincido con la viceministra en que el clúster de educación permite que se vayan dando estas alianzas. Creemos que ese es uno de los hechos que podemos trabajar en este mes o en los próximos meses, de cómo ir llevando a escala, o sea, haciendo crecer los buenos proyectos que se ejecutaron en la pandemia. Profesor López, dentro de las partes que usted ha hablado durante esta entrevista, un tema importante es que usted mismo ya le decía a las madres de familia, a los padres, que bueno, ellos ya son maestros también. ¿Usted cree que esta situación se va a mantener? Se involucraron a la fuerza, muchos de ellos quizás no tenían la vocación y ahora pues reconocen esto. Y durante muchos años se habló que uno de los retos que tenía la educación era que los padres no se estaban involucrando suficientemente en la educación de sus hijos. ¿Cree usted que esta tendencia se va a mantener por lo menos con este grupo de padres que ya lo vivió? Creo y confío que así sería. Sin embargo, quiero comentar, la misma Ley de Educación Nacional nos pide
dentro de uno de sus apartados, que la responsabilidad del padre de familia, con o sin pandemia, debe de estar presente. Los primeros educadores por excelencia son los padres de familia, quienes enseñan desde cómo sentarnos en la mesa al decir gracias, nos enseñan hábitos, nos enseñan rutinas y llegan a la escuela a transformar y obviamente a informarse. Y es el seguimiento que le da entonces el maestro. El padre de familia, si quiere tener un hijo exitoso, debe acompañar en todas las etapas de su vida y en la escuela no debe dejarse esa marcha. Creo que llegamos en un momento antes de la pandemia a estar como en un estatus quo, donde mirábamos posiblemente que la escuela, algunos la tomaron como guardería y se alejaron totalmente del estudiante. Sin embargo, la pandemia nos ha vuelto a hacer aquella casa de familia que nos reunía a la mesa, nos reunía a ver la televisión, a hacer la tarea, y creo que esas son prácticas que se deben de mantener. La base de la sociedad es la familia, y en la familia, no importa cómo esté organizada, puede ser solo una mamá con sus hijos, solo un papá, tenemos diversas familias, y donde el abuelito, la tía toma ese papel, pues deben de continuar, no solo porque se gane el año o porque estamos en el sistema híbrido, sino que se debe de continuar porque los mismos adultos enseñamos de una manera tal vez no gradada, ¿verdad? Sino de una manera inconsciente, con nuestro propio ejemplo, educamos desde la misma casa, y estas prácticas pues de apoyo a la escuela deben de mantenerse. Muchos de los padres de familia descubrimos muchas historias, los maestros, a través de este tiempo, y nos han apoyado mucho las organizaciones de padres. Sin embargo, hay muchas actividades que nos corresponden a nosotros los maestros. No se debe abusar también del trabajo que hace el padre de familia. El padre de familia debe estar involucrado en el proceso educativo, acompañar, ser responsable, entregar los recursos que necesita su hijo para poder llegar a la escuela. Llámese un lápiz, un cuaderno, es parte de las responsabilidades que están en la Ley de Educación Nacional, y que obviamente ese cariño que se tiene al hijo se debe manifestar en ese seguimiento en este tiempo del ciclo escolar que todavía está de alguna manera arrancando en el sector público. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos contar con su participación en una próxima emisión. Feliz noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, Carmina, una situación que nos compete a todos, desde casa, padres de familia, comunidad, sociedad y por supuesto las autoridades, el tema de los retos que hay que trabajar para solucionar muchas de las carencias que la pandemia vino a desnudar en el sistema educativo guatemalteco. Definitivamente, y creo que el profesor dio un buen llamado a los padres de que la educación empieza en la familia y no hay por qué descuidarse también, sobre todo ahora que ya lo vieron, pues hay que continuar, ¿no? Y pues las autoridades seguir trabajando porque no sabemos estos retos, es mejor estar preparado y ampliar la cobertura, que yo creo que es un tema importante. Claro, de los retos que hay que trabajar para solucionar lo que se quedó en 2 años encriptado el tiempo. No solo en el sistema educativo, el mundo en general quedó encriptado en esos 2 años, fueron como perdidos esos 2 años. Totalmente, y vienen retos fuertes, la economía, Claro. todo lo que está sucediendo nos está rebotando de una manera u otra, todavía no lo sentimos tanto, ya se siente, pero el impacto puede venir mayor, así que hay que estar listos para lo que se avecina. Por supuesto. Bueno, gracias Carmina, nos vemos en una próxima Un gusto, Mario. ocasión. Y ustedes en casa tengan un reparador descanso. Muy buenas noches.